Bueno, yo, como dijeron, mi formación principal es de bioquímica, de la Facultad de Ciencias, y es un poco desde ahí que vengo reflexionando sobre el tema, con alguna formación extra que necesité en el momento en el que el Instituto Pasteur se embarcó en el modelo de calidad con equidad de género, en el que ustedes también están embarcadas, y las felicito porque llegar al nivel 2 no es fácil, nosotros todavía no llegamos. Bueno, llegar al nivel uno no es fácil, y estar transitando al nivel 2 tampoco es fácil. Entonces, muchas felicitaciones por eso, porque realmente es un gran desafío y un gran logro del que tendrían que estar bien orgullosas. Este, y bueno, entonces mi charla se llama Desigualdades de género en el sistema científico uruguayo. Va a haber datos de Uruguay, va a haber datos internacionales, porque no de todas las cosas de las que quiero hablar hay datos uruguayos. Entonces, algunas referencias a la literatura internacional voy a hacer. También voy a tomar algunos ejemplos como de desigualdades de género en la práctica del área de salud que ustedes integran. Eh, y bueno, y una aclaración primero, que no puse una diapositiva, pero me parece que capaz que es relevante, porque no sé, creo que estando en el nivel que están ya lo saben, pero quiero dejar claro, aclarar que cuando hablamos de género no estamos hablando de sexo, ¿no? Que sexo y género son dos cosas diferentes. Sexo se refiere a las características biológicas de una persona, y el género se refiere a una construcción social que habla de la identidad y de cómo se presenta una persona, de las expectativas que tiene la sociedad con esa persona y de los roles que asume, ¿no? Aclarado ese punto, seguimos. Entonces, metiéndonos directamente en los datos de Uruguay, quería hablar de unos datos muy, muy, muy recientes que fueron presentados hace un par de semanas, que es el estado, en esta publicación, el estado de la ciencia en Latinoamérica, publicado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, y muestra, acá hay una tabla que habla de porcentajes de mujeres investigadoras y o becarias en los países seleccionados de Latinoamérica, y muestra a Uruguay en un 51%. Esto nos habla de que hay, comparado con otros países del mundo y comparado con el promedio global, que sabemos, según UNESCO, que ronda el 30% nomás de participación de mujeres en actividades de investigación, ubica a Uruguay en un lugar más favorable o por sobre la media, el promedio mundial. Sin embargo, si miramos dentro de la distribución de las personas que están en el sistema científico, vamos a ver distribuciones como esta, que no sé si ustedes ya las habrán visto, capaz que sí. Esta es una clásica eh, curva o gráfica en forma de hojas de tijera, y ya tiene su nombre propio porque se reproduce en absolutamente todos los sistemas científicos del mundo en los que se ha estudiado. Y entonces acá está, por ejemplo, estudiado las personas que hacen investigación y están categorizadas en el Sistema Nacional de Investigadores. Y están los distintos niveles de la carrera. Yo me puse esto y no me arranqué. Acá está iniciación, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En violeta oscuro están las mujeres, y en violeta clarito están los varones, y vemos que en los niveles de iniciación hasta son mayoría las mujeres, y a medida que van aumentando los niveles de formación, o los niveles de categorización de la carrera, va bajando la proporción de mujeres y aumentando la proporción de hombres. Bien, a esta distribución es lo que nos referimos como segregación vertical, y es un poco lo que esconde ese promedio de 50%, ¿no? Porque podríamos quedarnos con ese 50% y decir, estamos bárbaros, somos mitad mujeres, mitad varones, pero cómo estamos distribuidos y distribuidas es importante para la reflexión. Otra variable bueno,
esto es muy importante para mí decirlo, porque de lo que se habla cuando se habla cuando se ven estos gráficos de hoja de tijera, lo que se define es una cosa que se llama el techo de cristal, ¿no? El techo de cristal es una barrera invisible como de vidrio y un tope que no se ve, pero al cual las mujeres en algún momento de su carrera llegan y no pueden avanzar y no se sabe muy bien por qué, y eso está estudiado, es un fenómeno que existe en la ciencia, existe en la política, existe en una cantidad de disciplinas, ese techo de cristal, que está definido por esa segregación vertical. Y entonces vamos a hablar mucho del techo de cristal, pero a mí me importa muchísimo. Acá están, ay, perdón, a ver cómo hago. Acá están los techos de cristal, ¿tá? Acá estaríamos nosotras hablando, pero no nos podemos olvidar que existen los pisos pegajosos, que existen las escaleras rotas, que existen techos de cemento todavía más duros y más visibles, y que existen muchas otras situaciones en las que las mujeres se ven impedidas hasta para acceder, o sea, hay problemas graves de acceso a la educación y a las formaciones superiores antes de llegar a los problemas de techo de cristal de los que hoy vamos a hablar mayormente. Pero me parece muy, muy, muy importante hablar siempre en este contexto. Bueno, entonces además de la segregación vertical que les hablé del techo de cristal, también existe otro fenómeno que se llama la segregación horizontal y que habla de cómo se distribuyen las mujeres en las distintas disciplinas científicas. Entonces, se ve que hay, por ejemplo, uno de los extremos es que ingeniería y tecnología hay un 63% de varones y un 37% de mujeres. Es una de las disciplinas más masculinizadas. Después hay en ciencias médicas y de la salud, es una de las disciplinas más feminizadas, con un 54% de mujeres, siempre con datos del Sistema Nacional de Investigadores. Bien, y entonces, ¿por qué es importante, no? Porque está, bueno, tenemos que racionalizar un poquito porque a veces nos van a preguntar, bueno, ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué estamos molestando tanto con esto? ¿Por qué es importante pelear por más igualdad en la ciencia? Y se nos pueden ocurrir por lo menos tres tipos de argumentos, ¿no? Desde un punto de vista de derechos humanos, es para darle la misma oportunidad de desarrollo de vocaciones a los individuos. Desde el punto de vista de calidad de trabajo, hay varios estudios y reportes y artículos que hablan de que se logra un mejor producto del trabajo de investigación o de cualquier trabajo creativo cuanto más diverso sea el equipo de trabajo. Entonces, desde el punto de vista de calidad del trabajo también. Y desde el punto de vista, pongámosle, económico, también podemos argumentar que incorporando a más mujeres o a más diversidades, estamos aprovechando mejor los recursos humanos que tiene un país. Y la gente que se forma en la universidad y toda esa gente. Bueno, entonces, partiendo de la gráfica esta de hojas de tijera, se te plantean un montón de preguntas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay un estudio hecho por un economista de la ORT que se llama Néstor Gandelman, que describe muy bien el techo de cristal con un estudio, así como hacen los economistas, con variables y ecuaciones. Y termina como concluyendo de que hay algunas causas de las desigualdades que son explicadas por méritos y algunas que no son explicadas por méritos, porque ellos analizan todos los CBUIs del Sistema Nacional de Investigadores y entonces mirando los méritos dicen, bueno, hay algunas que son justificadas y entonces por eso las mujeres quedan rezagadas, entran menos. Y hay algunas que no son justificadas por méritos. Y a eso es lo que ellos le llaman el techo de cristal. Pero a mí, personalmente, y me parece, y a muchas otras personas, me preocupan ambas. Me preocupan las no explicadas por méritos, pero también me preocupa las que sí son explicadas por los méritos, porque esto refleja, ¿qué refleja? Refleja dificultades para construir un buen CV, refleja autoexclusión, no presentarse a los concursos, refleja
posibles sesgos en los sistemas de promoción y evaluación. Y después cuando nos ponemos a pensar en las no explicadas por méritos, nos ponemos en un terreno más escabroso, que podemos hablar de sesgos en apoyos y respaldos, de cómo se construyen las carreras. Si somos honestas y honestos, las carreras se construyen en base a apoyos y respaldos, además de a méritos. La meritocracia pura es bastante cuestionable y yo la cuestiono bastante. Uno avanza si alguien pone el nombre de una sobre la mesa, ¿no? Y bueno, y también temas de acoso y violencia de género que hace que las mujeres no avancen o se bajen de una carrera. Y el tema importantísimo de las dificultades en la conciliación de cuidados, que seguramente Cecilia va a hablar más en profundidad. Bueno, esto para mostrar de que las revistas científicas se ocupan mucho. Yo empecé leyendo esto en revistas científicas como en Cell, y se ha identificado el sesgo inconsciente en la ciencia, y en este esquemita se demuestra como en un puzzle, en piezas que se interconectan, distintos fenómenos que ocurren, ¿no? Por ejemplo, acá están los estereotipos de género representados. Ese ejemplo ya conocido de si le decís a un niño o una niña que dibuje draw a scientist, en realidad que se dice en inglés, scientist no tiene género en la palabra en inglés, ¿no? Entonces, si le preguntan si le hacen esa pregunta, la respuesta más frecuente solía ser dibujar un varón típico, los pelos parados en el laboratorio. Ese estereotipo ya está, por suerte, o sea, con las campañas está cambiando, pero refleja, y esos estereotipos siguen existiendo. Después está el problema de las autorías y la representación, y eso tiene un impacto directo. Estoy hablando de las autorías de los trabajos científicos, ¿no? Y eso tiene un impacto directo en la progresión de la carrera. Bueno, esto está relacionado también en las autorías, y después este otro fenómeno de los sesgos. También el tema de las dinámicas de las conferencias y de los congresos, las personas invitadas, ¿no? Cuando invitan, que es por conocido, por redes, y pues, la mayoría son hombres, y la menor cantidad de las veces son mujeres, y ser invitado a dar una charla de keynote o una cosa de esas tienen un gran impacto en la carrera de alguien. Bien, entonces les quiero hablar en cuanto a datos del Uruguay. Quiero destacar este estudio realizado por la MIMCIT, que es corto para la Mesa de Mujeres en Ciencia, Tecnología e Innovación, que nucleó a todas estas organizaciones y que publicó un estudio en febrero del 2020. Justito antes de que empezara la pandemia. La última vez que hablé de esto me dijeron que se había seguido trabajando y que podría ser que haya actualizaciones. Yo todavía no las encontré. Lo cierto que sí, que ya tienen 4 años de antigüedad estos datos. De repente dentro de los próximos meses vemos alguna actualización. Entonces, una de las cosas, es un informe que es bastante largo, solamente lo voy a resumir. Una de las cosas que encontraron fue una brecha salarial, en el que las mujeres que están haciendo investigación cobran un 26% menos que los varones. Esa brecha salarial en realidad está bastante en línea con la brecha salarial global de la población uruguaya. Tampoco es una súper gran sorpresa, pero bueno, refleja toda esta complejidad de cosas que pasan. Después también habla estudiaron la duración, el tiempo que les lleva a las personas terminar un estudio de doctorado, y mostraron que al 72% de las mujeres les lleva entre 4 y 6 años, y al 57% de los varones les lleva entre 4 y 6 años. O sea, a las mujeres les lleva más tiempo terminar un doctorado.
Otra representación de la segregación vertical y del techo de cristal es, por ejemplo, la ocupación de los lugares de toma de decisiones. Entonces, en este informe muestran que estudian mujeres y varones y su participación en comisiones o lugares donde se elaboran políticas científicas. Y para resaltar un número, en el tramo de edad de 50 a 59 años de edad, ¿no? Ya estás madura, ahí, ya tenés un tiempo, el 67% de las mujeres jamás integró un órgano de ese tipo. Y un 46% de los varones no integró un órgano de decisión. Después también en el informe se trabaja mucho y se destaca mucho los cuidados en sentido amplio, tanto de niños menores como de mayores, en la trayectoria, el impacto que tiene las tareas de cuidados en la trayectoria de las mujeres. Y un número que me choca siempre que lo veo es entre quienes interrumpieron sus estudios en algún momento, el 41% de las mujeres y solo el 5% de los varones señala como principal razón el cuidado de niñas, niños o personas dependientes. Eso habla de una distribución por género del trabajo de cuidados y del impacto que tienen las carreras. Después otro informe que también ya tiene su antigüedad, es otra representación del techo de cristal, habla del porcentaje de mujeres en comités de evaluación de proyectos de investigación y desarrollo, y acá están fondos de salud primaria, Fondo Clemente Estable, Fondo María Viña, fondos sectoriales de energía, Innovagro, y los montos que distribuyen esos proyectos, y vas viendo cómo el porcentaje de mujeres que participan en esos comités va bajando a medida que la plata que se reparte es más. Después hay que hablar de acoso y de violencia también, porque es un tema. Y para eso traje la primera encuesta de prevalencia sobre violencia, acoso y discriminación realizada en la UDELAR, que fue publicado creo que en el 2021. Solamente algunos datos de esto, y se hizo en docentes y se hizo en estudiantes. Acá traigo el de docentes, pero sepa que hay también para estudiantes. Entonces, entre las personas que declararon haber sufrido alguna vez algún tipo de violencia sexual y o por razón de género, el porcentaje general es un 15%, pero si se desglosa, el 30% son de las mujeres dicen que sí, y 6,5% de los varones dicen que sí. Y si se mira quién fue el autor de las agresiones, en el 90% de los casos es un varón. Hola. ¿Está jugando? ¿Dónde está el hombre? Y yo no tengo plata. Bien. No tengo. Se viene como a las 3:30. Sí. ¿Qué te dijo él? Muy bien. Muchas gracias. No pasa nada. Es re normal. Bueno, de este tipo de números, yo he visto bastante, y en encuestas de ambiente laboral y en este tipo de encuestas, siempre la percepción del acoso por las mujeres casi siempre es el doble por mujeres que por varones. Ay, me dejó de... A ver. Bien, y bueno, y acá, ante la pregunta, ante una hipotética situación de acoso, ¿cree que tendría algún riesgo denunciar? Bueno, sí, muchas personas sienten que es riesgoso denunciar. La buena noticia, y que me sorprende un poquito, es que también casi la mitad piensa que sí, que el agresor va a terminar siendo sancionado. Así que eso, por lo menos,
me parece como esperanzador. Bueno, y acá son algunos ejemplos de la actividad científica en el área de salud. Se ve espantoso, pero este es un trabajo en el que se preguntan la brecha de género en la ciencia y específicamente en la autoría de los trabajos científicos. ¿Cuánto falta para que las mujeres estén igualmente representadas? Y entonces estudian distintas revistas y estudian las autorías, la primera, segunda, última, y distintas disciplinas. Y acá lo que me importa, y bueno, y según la tasa de cambio, estiman cuánto falta para que estén igualmente representadas. Acá está el 50%, y esto es como otro ejemplo de la segregación horizontal que yo les decía. Si vieran algo, verían que esta es una revista de parteras. Y acá el 75% de las autoras son mujeres. De enfermería también estamos igual. Cuidados paliativos, ciencias sociales, educación, medicina interna, farmacología, mucho más dominado por varones. Y hay otra parte de la gráfica que no la traje, pero está, por ejemplo, física, que da el número absurdo de que faltan 250 años para que se llegue a la paridad. Otro ejemplo del sistema de salud es un estudio que salió muy reciente, hace poquito, y que comparan cómo les va a los pacientes que ingresan a un hospital, y se comparan. Es una muestra enorme de 800.000 pacientes, hombres y mujeres, atendidos por un médico hombre o por una médica mujer, y comparan cómo les va en términos de mortalidad y en términos de readmisión, de si tienen que volver. Eh, Son 800.000 pacientes, es verdad que tienen 65 años o más, y bueno, esta gráfica es un poco difícil de leer, pero la conclusión es que los pacientes en general tienen menor mortalidad y readmisión cuando son tratados por médicas mujeres. Y las pacientes mujeres les va mucho mejor con una médica mujer que con un hombre médico. ¿No? Entonces, en términos de mortalidad, las mujeres tienen un 24% más chances de sobrevivir si las atiende una médica, y tiene un 48% más chances de no volver a enfermarse o de no volver a internarse si las atiende una mujer médica. Esto realmente es impactante. No es el primer estudio que se publica sobre este tema. Hay otros estudios en salas de emergencias. O sea, es un tema de investigación, y bueno, y es gracioso. Yo no estoy muy acostumbrada a leer estos tipos de estudios epidemiológicos así, pero es gracioso al final. Se hace la pregunta, bueno, es interesante ver cuál es el mecanismo por el cual se da esto, ¿no? Como si fuera Pero bueno, sí, no se sabe. Es una constatación hasta ahora. Hay algunos datos de que sí, de que, por ejemplo, el dolor, el reporte del dolor es mucho más atendido y mucho más valorado en un hombre que en una mujer. Si un hombre dice que le duele, le creen más que si una mujer dice que le duele. Eso también está relacionado con estas cosas. Y después una cosa que me importa también hablar, porque es importante, porque involucra dinero, involucra generación de riqueza, y es las actividades de innovación, ¿no? Y los inventos y eh, las cosas vendibles que son producidas por las ciencias, ¿no? Y hay una grandísima brecha de género en todas las patentes y todos los inventos que se reportan. Eh, esta organización, la Organización Mundial de las Patentes, no me acuerdo bien cómo es, propiedad intelectual, ¿quién dijo? Acá, gracias, WIPO, ahí está. Muestra reportó que
en los inventos, ¿no? Que ya las patentes y las invenciones no son lo mismo, pero bueno, esto es en las invenciones. Las mujeres están detrás del 23% de todas las aplicaciones. Espérate, me estoy mareando a mí misma. Bueno, esto capaz puede no ser el mejor párrafo, pero estamos alrededor de un 12% de mujeres que presentan patentes y un 90% de varones. O sea, de las patentes que se presentan, hay un 90% de varones atrás de esa patente, ¿se entendió? Y bueno, y eso para mí es súper relevante y más en un momento como ahora en el Uruguay, en el que la propiedad intelectual, en el que la innovación está ganando tanta importancia y tanta aceptación. Me parece que hay que ser consciente de que ahí hay un campo de generación de riqueza que va a tener, o sea, que va a tener un impacto grande. Es un área que se está colonizando y la están colonizando los hombres. Y después, bueno, ya saliendo de los datos y tratando de pensar un poco bueno, qué hacemos, cómo pensamos acerca de estas cosas, hay un reporte de UNESCO ya que tiene unos años que se llama Descifrar el Código y que ofrece un marco, por lo menos, que ayuda a racionalizar, a ordenar un poco la reflexión acerca de estos temas, y entonces em, organiza el problema como en capas sucesivas, ¿no? Del estudiante y las distintas barreras que pueden haber a nivel de la persona, las autoexclusiones, la autoconfianza, problemas de aprendizaje, el entorno directo de la persona, los estereotipos, el apoyo que le puede dar una familia a una o a un alumno, la devolución que le puede dar, ¿no? En cuanto a sus ambiciones o a sus deseos de estudiar algo. Después está la escuela y el rol que tienen los docentes, las docentes, en cómo generan un ambiente en el que todas las personas pueden desarrollarse. Y después está la sociedad con sus políticas, sus leyes y sus marcos estructurales. Y bueno, y entonces ya casi llegando al final, pensando en políticas de igualdad para la ciencia, acá voy a dar como opiniones mías, me parece que tienen que ser políticas redistributivas, de redistribución del trabajo, acá está, de los ingresos, del trabajo, y en el caso nuestro del trabajo académico también, porque después si quieren podemos discutir que también en la academia hay distintos tipos de trabajos, hay trabajos más domésticos y trabajos más públicos. Y bueno, y también acciones afirmativas para redistribuir y cambiar las relaciones de poder, que son al final lo que está por debajo de muchas de los mecanismos de generación de las desigualdades. Y la perspectiva de género, este es un desafío enorme, parece muy fácil decirlo, escribirlo acá, pero que la perspectiva de género tiene que impregnar todo el sistema para cambiar la experiencia de las niñas y las mujeres a lo largo de toda su trayectoria. Y es muy difícil porque el tema de la perspectiva de género y la reflexión en estas cosas suele quedar enquistada en la comisión de género, y no se comunica la comisión de género con la comisión de política, y es difícil que los economistas hablen con las feministas, y que bueno, hay un montón de dificultades. Y acá hay un videito que hicimos en Investiga UI para el 11 de febrero, que es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que no sé si lo vamos a poder ver. A ver. Y que como que resume.
Bueno, no. Terminamos quiero terminar un poquito con los logros de estos años y los desafíos que todavía quedan. Eh, hemos mejorado los datos, los informes de ANI, de los fondos Clemente Estable, últimamente vienen con datos desagregados de género, que también eso me falta, que es una de las cosas que quiero decir, a veces cuando dicen qué es la perspectiva de género, bueno, para empezar es desagregar datos. Si querés tener perspectiva de género, tenés que mirar datos desagregados. Bueno, también se sumó el requisito de la dimensión de género en la evaluación de varios fondos de la ANI. Hay muchos servicios como los de la UDELAR, como ustedes, comprometidos y avanzando en el modelo de calidad con equidad de género. Han habido muchas actividades de visibilidad, como el 11F que les acabo de mostrar y otras fechas. Y un logro reciente de Investigaui, el 23 de mayo es el Día del Investigador, es el cumpleaños de Clemente Estable, y se llama por ley el Día del Investigador. Y hace unos poquitos días logramos que se cambie el nombre, se va a cambiar el nombre, va a ser el Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, porque por suerte ya el masculino genérico a muchas nos incomoda y a muchos. Entonces, esto estoy muy, muy orgullosa de esta cosa. Y bueno, y desafíos quedan un montón. Cuando querés institucionalizar la perspectiva de género, te topás con un montón de cosas, con resistencias, con mecanismos, con un montón de idas y venidas, que van más allá de la voluntad, ¿no? Porque cuando empezás con una buena voluntad y después se complica. Bueno, ya mencioné el tema de la división sexual del trabajo académico, investigación, docencia y gestión, están distribuidos no de la misma manera entre hombres y mujeres. La relevancia de los ámbitos informales de la toma de decisión me parece que es algo que hay que poner hay que visibilizar y tratar de luchar contra eso. Y hay nuevos protocolos, hay nuevas ordenanzas en la UDELAR, en las instituciones hay protocolos nuevos de prevención y respuesta de acoso laboral y sexual. Me parece que estamos a tiempo, yo no sé, capaz que me falta información, no sé si ya ha habido evaluaciones de los resultados de esos protocolos, pero me parece que estaríamos como a tiempo de empezar a evaluar cómo funcionaron o cómo están funcionando. Y bueno, y esto no sé por qué pasó. Tengo mucho más para decir, pero no lo voy a decir. Me quedo con muchas gracias. Entonces, les voy a presentar los resultados de este proyecto, que es el vínculo entre maternidad y paternidad y desigualdad de género en las trayectorias académicas, que hicimos con Mariana Fernández del programa de población, Estefanía Galván y Victoria Tenenbaum del Instituto de Economía, y con Sofía Robaina, que también es de la unidad académica de CSIC. Entonces, no, tengo esto. Ya iba a ir hacia el teclado, ¿no? La pobreza. Ahí. No está funcionando. Ahí. Bueno, entonces, para no repetirme con Victoria y para intentar sintetizar un poco de esto, ya hace mucho tiempo que la cuestión de las brechas de género se viene trabajando desde los espacios, desde organismos internacionales, cada vez más permean los ámbitos locales, y también ahora hace un tiempo, vamos a pensar hace una década más o menos, en estudios académicos o científicos sobre cómo los roles de género, las desigualdades de género en nuestra sociedad
influyen en lo que es el hacer científico y en la práctica científica, desde el contenido sustantivo del conocimiento, o sea, el tipo de conocimiento que producimos, hasta cómo se estructura jerárquicamente la comunidad científica, las universidades, el campo académico, etc. Entonces, no me voy a repetir, pero acá me gustaría como sintetizar esto de que hace mucho tiempo que tenemos evidencia sobre las brechas de género en forma de segregación horizontal, es decir, en la selección de varones y mujeres a lo largo de las diferentes carreras del conocimiento, varones y mujeres elegimos distinto qué estudiar y eso tiene implicancias en el mercado laboral en términos de estatus, de ingresos, de reconocimiento. También existe una constatación ya bastante eficiente en mostrar las formas de segregación vertical, es decir, a lo largo de las escalas jerárquicas de la ciencia, estos gráficos de tijera que mostraba Victoria, que tienen la particularidad, como ella dijo, de no ser una característica nacional, sino que en cualquier contexto donde vayamos a analizar cómo varones y mujeres se distribuyen en las escalas jerárquicas, sea en Uruguay, en Noruega o en Finlandia, estos gráficos de tijera siempre van a aparecer, lo que nos da una muestra de cómo en realidad la disponibilidad de recursos para ciencia y tecnología no estaría del todo afectando los techos de cristal en la ciencia. Bueno, existe evidencia de ciertos avances también en términos de la participación de mujeres, al menos en lo que es la educación terciaria, porque ya desde la década de los 80 las mujeres superan a los varones en las matrículas universitarias. En la década de los 80 las superan en América Latina, en algunos países del mundo mucho antes, Uruguay un poquito antes de los 80. Y después de los 80 se mantienen las mujeres en el 60% de las matrículas universitarias, es decir, que en la base de formación, de educación terciaria, las mujeres están teniendo avances importantes. También se constata cierta paridad en los agregados, como mostraba Victoria, de los cuerpos de investigación para muchos países latinoamericanos, esto de que las mujeres llegan a ser el 50% de los planteles de investigadores, pero sin embargo, cuando vamos a ver dónde están en la base de la pirámide, en los puestos de menores ingresos y menor jerarquía. Entonces esas son algunas de las constataciones, ¿no? Para Uruguay estos antecedentes son cada vez tenemos más. Está el ejemplo de la MinSIT que presentaba Victoria, el ejemplo también de los estudios de Gandelman sobre techos de cristal en el acceso al SNI. La cuestión ahora es entender, pasar de esta cuestión descriptiva o meramente, ¿no?, de distribución, para empezar a entender qué causa las brechas de género en la ciencia y por qué estas son tan persistentes. Entonces, tenemos diversas explicaciones, ¿no? También mostraba al final Victoria esta explicación de la UNESCO de Cracking the Code, de velar el código, que muestra cómo en realidad es un factor, la persistencia de estas brechas son un factor multicausal, donde hay factores individuales de la propia socialización de los individuos, nos socializamos en el marco de roles de género diferenciados, somos expuestos desde que nacemos a una división sexual del trabajo, esto significa que varones y mujeres en nuestras sociedades se los atribuye a hacer cosas distintas, no solo hay una división de las mujeres son mejores haciendo esto y los varones son mejores haciendo esto, sino que hay una jerarquía. La división sexual del trabajo implica jerarquía, las tareas de mujeres en general son peor remuneradas y tienen menos prestigio que las tareas de hombres. Y eso en cierta forma se refleja como explicación de la diferencial inserción de las mujeres en la ciencia. Una de las explicaciones que cobra cada vez más fuerza en la literatura tiene que ver con las cargas de cuidado. Parece evidente, ¿no? Si tenemos constatación a partir de una serie de datos, pero sobre todo a partir, por ejemplo, de las encuestas de uso del tiempo, que muestran cómo las mujeres asumen la mayor carga de tareas domésticas y de cuidados en nuestro país y en otras sociedades. Entonces parece evidente que no vamos a tener las mismas posibilidades de participar en el ámbito científico o en el hacer ciencia, y que nuestras disponibilidades horarias están distribuidas de manera desigual. Pero lo que no existe son datos para ver eso. Lo que no existe es evidencia a nivel nacional sobre cómo impacta puntualmente, por ejemplo, las responsabilidades de cuidados o las responsabilidades domésticas en el hacer ciencia. A lo que se le suma, ya me fui del PowerPoint, ¿no? Pero no importa, yo les cuento. A lo que se le suma una cuestión bastante característica de esta idea normativa que tenemos del hacer ciencia, de que es que el hacer ciencia es una tarea totalizante, ¿no? No hacemos ciencia un ratito y nos vamos a nuestra casa y hacemos otra cosa. Quienes nos dedicamos a la labor académica en términos de labor científica, hay una presunción de que nos dedicamos con cuerpo y alma, ¿no? Y por citar a Clemente Estable, está esta frase tan conocida de Clemente Estable,
Estable, que decía a la ciencia todo el tiempo y todo el hombre. Esa idea traduce un poco esta idea de profesión total o de asignación total de los tiempos, que en un contexto donde las mujeres asumen la carga reproductiva de nuestras sociedades, es bastante difícil de pensar que podemos trabajar o avanzar en los mismos términos. Y bueno, y la literatura internacional lo que muestra es que muestra en general al respecto de los cuidados de hijos una penalización, se conoce así como penalización por el cuidado de hijos, en las carreras de las mujeres en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en el acceso a cargos, en la movilidad y colaboración internacional, en las brechas salariales, en la productividad por publicaciones, que es una de las cuestiones que más se estudia. No existen muchos estudios de estos para Latinoamérica, que constaten estos para Latinoamérica, para Uruguay tampoco, y en realidad también hay como cierta falta de consenso en la literatura, ¿no? Porque hay una literatura incipiente de los años, tal vez, no, inicio de los años 2000, que bueno, que muestra o que no hay efecto, o que en algunos casos puede haber un efecto positivo, entonces ahí había cierta contradicción con la literatura, hay cierta contradicción en la literatura. Entonces lo que hicimos fue, nada, como siempre que alguien quiere saber algo de esto, necesita fondos, presentamos a la ANI y presentamos a I+D proyectos de investigación para estudiar los efectos de la maternidad y la paternidad en las trayectorias académicas de los investigadores y las investigadoras en Uruguay en 3 dimensiones de las carreras académicas. Y acá son estas 3 dimensiones también porque una estrategia que tuvimos para darle mayor profundidad a estos temas es involucrar tesis de doctorado. Acá en este proyecto están involucradas 2 tesis de doctorado, una de Sofía Robaina, que es específica sobre una de las dimensiones, formación de posgrado, y otra de Victoria Tenenbaum del Instituto de Economía, que estudia básicamente acceso a cargos y publicaciones. Entonces creo que eso lo destaco porque me parece que el incorporar tesis de doctorado en este tipo de estudios también le da otra profundidad y nos permite obtener otros resultados. Entonces, el principal desafío para esto, que fue uno de los objetivos, era construir una base de datos longitudinal que nos permita relacionar a lo largo del tiempo logros en las carreras académicas con la variable clave que queríamos chequear, que era la tenencia de hijos, ¿no? El año en el que se tuvieron hijos, la cantidad de los hijos, etc. Y llega a tal punto la desvinculación de este tipo de información que no tenemos fuentes de información buenas, ¿no? Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con logros académicos y por otro tenemos relevamiento sobre características sociales, pero en realidad son tan diferentes estos mundos que es difícil conseguir esas fuentes de información. De hecho, el CBUI hace unos años pregunta, lo habrán visto cuando lo completaron, si se tiene hijos. El problema fue que cuando fuimos a chequear la calidad de esa información para ver si podíamos usarla para hacer este estudio, nos dio una subrepresentación enorme porque la chequeamos contra el certificado de nacidos vivos del MSP. Entonces fuimos a ver si coincidían los datos y efectivamente no coincidían, lo que significa que las personas o no actualizan esa información o no quieren dar esa información o les parece que no es relevante, ¿no? Pero no todo el mundo que llena un CV pone esa información o la detalla. Entonces tuvimos que hacer un relevamiento, conjugar la información de los CVs con un relevamiento primario que puede haberle llegado a varias de ustedes, que preguntaba básicamente si tuvieron hijos y cuándo los tuvieron. Entonces, bueno, esa fue la forma en la que construimos nuestra base de datos longitudinal, combinando información del SNI, combinando información de registros administrativos de la UDELAR, y esta información sobre tenencia de hijos. Y bueno, y lo analizamos a partir de métodos desde puramente descriptivos hasta modelos cuasi variados y estudios cuasi experimentales. Bueno, entonces, esto no, volví para atrás. Entonces, un primer resultado, como les decía, nos enfocamos en estas 3 dimensiones que tienen que ver con formación de posgrado, básicamente egreso y duración del doctorado, acceso a cargos y productividad por publicaciones. Y queríamos ver a partir de lo que permitían diferentes técnicas de análisis longitudinal, la influencia de haber tenido hijos. Y esto es un primer dato que muestra los resultados de análisis de supervivencia. Capaz que esto lo conocen porque es bastante usado en la investigación clínica, son estos modelos de Kaplan-Meier que lo que muestran es la incidencia de un evento y el porcentaje acumulado a la experimentación de ese evento. Entonces lo que básicamente está diciendo esto es que las mujeres tienen calendarios más largos de graduación del doctorado, que eso parece, bueno, es una constatación que ya estaba en lo de la mesa de la MinSIT, pero ahora lo que podemos ver es, por ejemplo, la línea gris, lo que está en el eje horizontal, perdón, es la duración del doctorado, lo analizamos hasta 10 años, porque en Uruguay los doctorados duran mucho, entonces lo analizamos hasta 10 años,
En el eje vertical está el porcentaje, que es el porcentaje acumulado, y la línea gris sólida son las mujeres con hijos, la línea negra oscura son los varones con hijos, la punteada gris son las mujeres sin hijos y la otra que queda son los varones sin hijos. Entonces lo que vimos es que a los 5 años, que parece la edad promedio de egreso del doctorado, solamente el 25% de las mujeres de doctorado habían egresado del doctorado, mientras que lo habían hecho el 49% de los varones sin hijos. Es decir, la mayor distancia para el egreso del doctorado, la mayor diferencia en las duraciones, está entre las mujeres que tienen hijos y los hombres que no tienen hijos. Ahora, otra cosa interesante es que varones con hijos y mujeres sin hijos se comportan de forma similar, porque las gráficas, las líneas se juntan en el medio, ¿no? Entonces acá es la constatación de estas diferencias en el egreso, es un primer signo, o sea, el tiempo lo que nos muestra es el acumulado de ciertas dificultades que están experimentando, en particular las mujeres con hijos, para egresar. Bueno, entonces después lo que hicimos fue una serie de modelos multivariados para controlar la influencia de otras variables, para controlar por áreas de conocimiento, por generación, por cantidad de hijos, no me acuerdo ahora, creo que está, si el doctorado era nacional o internacional, cohorte académica, acceso a becas y publicación temprana. También tuvimos un control digamos, para contrarrestar estos argumentos que son un poco, bueno, de excelencia, ¿no? Esta idea de que si tuvo una publicación temprana en el inicio de su doctorado, podría tener un nivel de desempeño mejor, para poner alguna variable que sea de desempeño, y todas estas cuestiones, nada, nos permitieron estos resultados. Primero, constatar que las responsabilidades de cuidado sí tienen un efecto diferencial por género, que el nacimiento de un primer hijo en los 2 años previos o durante la formación del doctorado no es significativo para las duraciones al egreso de los varones, pero sí es significativo para el tiempo de egreso de las mujeres, significativo estadísticamente, quiero decir, y que tener un segundo hijo en el mismo periodo, si bien afecta la titulación de ambos sexos, retrasa en mayor medida el egreso de las madres. Entonces, estos son algunos datos que profundizan un poco más esta idea de que sí, los hijos afectan el egreso del doctorado, pero bueno, ahora ya podemos ver en qué medida lo afectan, lo cual como evidencia para la política es ir un poco más, ¿no? Es decir, si ahora quisiéramos hacer una política, podemos decir que este es un grupo de riesgo, digamos, para avanzar en la vida académica o para abandonar la vida académica, porque es una etapa de mucha flexibilización laboral, de mucha sobrecarga, y las mujeres están experimentando una sobrecarga mayor cuando eso se junta con las responsabilidades de cuidados. La otra variable que queríamos ver era la productividad por publicaciones. Ustedes saben que en el mundo académico las publicaciones están siendo cada vez más una cuestión que se muestra como fundamental para avanzar, tanto en el ingreso al SNI como para la obtención de fondos, etc. Esta es una de las cuestiones mayormente constatadas en la literatura internacional. La mayoría de los papers que analizan brechas de género muestran una diferencia en la productividad de varones y mujeres, sea acá o sea en la China. Las mujeres llegan a publicar menor cantidad que los varones. Y lo que nosotros vimos para Uruguay es algo que también es interesante, de nuevo, cuando ponemos a jugar la cuestión del tiempo o la duración, es que parece existir un efecto Mateo en la acumulación de las brechas de productividad. ¿Qué significa? Que cuando acá en el gráfico de la izquierda tenemos la evolución del promedio de artículos publicados según tramos etarios, y lo que vemos es que en las edades más tempranas de las trayectorias académicas, la brecha entre mujeres y varones, si bien existe, es reducida, pero la brecha va aumentando con el tiempo y se vuelve considerable en las edades más avanzadas. Entonces, lo que podemos ver es esta idea del efecto Mateo en la ciencia, es un concepto sociológico de este sociólogo Robert Merton, que en realidad lo que decía es una analogía con la Biblia, que dice: a quien más tenga, más se le dará. Entonces, lo que dice es que, bueno, que quien hace... quien acumula en publicaciones más va a acumular, ¿no? Quien tiene prestigio va solamente por tener prestigio a obtener más fondos, más citas, más publicaciones, etc. Entonces ahí lo que se ve es eso, que una temprana manifestación de un logro probablemente acumule más para varones que para mujeres. También lo que se ve es la cantidad promedio de artículos publicados por áreas. Ahí hay como una variación en las tasas.
las brechas de género, por ejemplo, en áreas como ciencias de la salud y medicina, es bastante notorio cómo en realidad, a pesar de ser un área feminizada, los varones muestran una mayor productividad y cómo las tasas de la diferencia y la brecha de género es mayor. No así en las ingenierías y las tecnologías, que eso no lo constatamos, ahí la brecha da a favor de las mujeres. Esto en realidad fue en el seminario de InvestigaUY, lo conversábamos con una colega argentina, que a ella les daba exactamente lo mismo para Argentina, y nada, y esto según la literatura puede tener que ver también con la forma en que publican los ingenieros o las ingenieras, ¿no? Donde los artículos en realidad no son el principal producto que da rédito en el hacer una carrera científica tecnológica en estas áreas, sino que tiene que ver más con las patentes, con los registros de software o con las publicaciones de análisis en congresos. Ellos publican mucho más en esos términos que en términos de artículos, entonces podría venir por ahí la explicación, porque no viene por el número de la cantidad de mujeres, ¿no? Porque es un área muy masculinizada. No. Nunca sé para qué lado doy. Ahí. Bien, entonces esto es simplemente para mostrar también el efecto de los hijos, o sea, dado que existen estas brechas de género en las publicaciones, cómo podemos evidenciar el efecto de la tenencia de hijos. Y acá las líneas verticales rojas muestran el evento de haber tenido el primer hijo, y el gráfico de la derecha muestra la media de número de artículos publicados por año, y lo que se ve es que varones y mujeres vienen de trayectorias evidentes, se ven 5 años antes de tener el primer hijo y 5 años después, y el evento y el efecto de ese evento, entonces se ve que varones y mujeres vienen con trayectorias crecientes, lo cual parece normal, ¿no? A medida que avanzamos en las carreras vamos acumulando más publicaciones, y que en el momento del evento de la tenencia de hijos, un tiempo antes, probablemente por el embarazo, las mujeres se empiezan a estabilizar en ese acumulado de publicaciones, y los varones continúan creciendo en sus publicaciones. Entonces ahí se puede evidenciar esa curva creciente, creo que muestra nada, de forma importante el efecto diferencial de los hijos. Y el resto, el otro gráfico es similar, pero es al respecto de si publicó o no publicó con respecto a su propio grupo de referencia en su área. Es la probabilidad de haber publicado luego de haber tenido un hijo, que en efectos muestra más o menos lo mismo. Bueno, esto es las brechas de género en el acceso a cargos o niveles académicos. El contexto general son estas gráficas de tijera que mostraba Victoria, pero esto es por áreas de conocimiento en el SNI. Lo que se muestra es que, bueno, a pesar de que sean áreas masculinizadas o... Ah. No quiso... No, esa gráfica no mostraba cosas... Toca ahí la pantalla. Esto sí. No, no, tranqui. Nada, muestra que a pesar de que hablemos de áreas masculinizadas o feminizadas, la expresión de estas gráficos de tijeras o de estos techos de cristal se evidencia igual, en algunos con mayor rigidez, como en el área, estos son datos para el SNI, ¿sí? En algunos con mayor rigidez, como para ingenierías y tecnologías, donde varones y mujeres solo se encuentran en el nivel de iniciación, y después los varones son mayorías en todos los niveles, pero incluso en ciencias médicas y la salud llama la atención, ¿no? Porque es una de las áreas que tiene las brechas más grandes en términos de los cargos más altos. Entonces ahí algo está pasando con respecto al acceso a los puestos de mayor jerarquía. Bueno, y humanidades ni que hablar, ¿no? Porque es un área completamente feminizada, donde las mujeres son mayoría en todos los niveles, excepto en los cargos de mayor nivel, el nivel 3, y de hecho el paper de Gandelman lo que muestra es que es una de las áreas más rígidas para el ingreso de las mujeres en los niveles de mayor jerarquía. Entonces hay como muchos factores que están explicando el avance de las mujeres en cada una de estas áreas, y tiene que ver con comportamiento de las propias disciplinas, ¿no? Bueno, esto entonces para ver el efecto de los hijos en el avance en el Sistema Nacional de Investigadores, esto les muestro para el Sistema Nacional de Investigadores, pero lo mismo encontramos para la universidad, para los grados de la UDELAR, lo que se ve es que el efecto de haber tenido un hijo, afecta la posibilidad de ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Acá, de nuevo, esto viene de la tesis de, como les decía, de Victoria Tenenbaum, es un estudio de eventos donde se ve
se tiene una línea de base tiempo antes de experimentar el evento y luego se ve acá 9 años después de haber tenido el hijo para ver si hay una recuperación en la probabilidad de ingresar al SNI, y lo que se ve es que no, que genera un efecto negativo para las mujeres que tienen menos probabilidad de entrar al SNI después de haber tenido un hijo, y los varones no, se mantienen estables o incluso creciendo. Una cosa interesante de este trabajo de Victoria y Estefanía Galván, que constataron, que fueron a chequear con base a la literatura, a una hipótesis de la literatura, y es que no es lo mismo el momento en el que se tiene el hijo, en etapas de mayor consolidación o menor consolidación. Como veíamos, tener un hijo en la etapa de formación del doctorado, después ellas lo fueron a ver con el efecto sobre las publicaciones y el efecto sobre el ingreso al SNI, y tener hijos en etapas más tempranas de la carrera académica genera efectos más negativos en el avance en términos de conseguir un cargo, publicar o entrar al SNI. Bueno, en síntesis, la maternidad y la paternidad afectan las trayectorias académicas siguiendo un marcado patrón de género, o sea no afectan igual a varones y mujeres. Las mujeres, en comparación con sus pares varones, egresan más tarde del doctorado, reducen sus publicaciones de artículos, en especial cuando se tienen hijos en etapas tempranas o de menor consolidación académica. Acá esto es lo que se llama una acumulación de desventajas, ¿no? Son desventajas acumulativas. No, si yo tengo barreras o experimento barreras al inicio de mi carrera, esas barreras se me van a ir acumulando en el pasaje de la carrera. Por eso es importante ver las trayectorias académicas no solo en un momento puntual, como una foto, ¿no? Como esto de los techos de cristal. Hoy en día las mujeres no acceden, sino que esas mujeres que accedieron o que llegaron a los grados 5, grados 4, en realidad ahí hay otra discusión, pero accedieron en función de experimentar una sobrecarga de cuidados y de experimentar una serie de barreras que, bueno, a las cuales pudieron superar y llegar hasta ahí, pero quienes no también vienen arrastrando en sus carreras esta serie de desventajas. Y la acumulación de esas desventajas debería de ser también entendida por la política. Bueno, las mujeres experimentan un efecto negativo sobre la probabilidad de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores y de acceder a los cargos más altos de la universidad. Esto es en el caso de tener hijos, ¿no? Fue lo que analizamos nosotros. Entonces, acá hay me parece que la discusión es cómo nuestros sistemas, ¿por qué tiene sentido, ¿no? Estudiar la productividad, los grados, el acceso al SNI? Porque bueno, porque como investigadores nosotros estamos sometidos a instrumentos de evaluación de nuestras carreras que nos van a premiar o castigar en ciertas dimensiones, ¿no? Es evidente que sí, tuve hijos durante el doctorado y me atraso, y lo que premian lo que premian los instrumentos de fomento es un egreso rápido e ininterrumpido del doctorado, a mí me van a castigar por haberme retrasado el doctorado. Entonces, esto tiene que ver con la evaluación cotidiana de nuestras carreras y tiene que ver con los instrumentos de políticas que podemos desplegar. Entonces, para eso yo quería traerles como cierre, esto ya no es parte del proyecto, una reflexión de dónde interviene la evaluación académica en Uruguay. Y bueno, mostrarles cómo en realidad lo que mayormente existen son estas políticas que se llaman stop the clock, que lo que hacen es parar durante un tiempo la evaluación, por ejemplo, en las becas, el Sistema Nacional de Becas de la ANI o la CAP en la UDELAR, lo que hacen es dan 3 meses extra para la finalización de las becas, o postergan por 3 meses la finalización de las becas. Eso en el nivel de posgrado. Ay, sí, me voy por el otro lado. También existen estos mecanismos en el SNI, ¿no? Cuando se tienen hijos se puede aplicar a un stop the clock para que durante un año se les renueve automáticamente y no se evalúe ese año en el cambio de nivel. En el régimen de dedicación total es un poco distinto, porque en realidad lo que se dice es que se va a tender a considerar eso en la evaluación, entonces te piden que lo pongas en el informe para la renovación. Lo que sí hace ahora el estatuto nuevo del personal docente es renovar automáticamente los cargos por un año cuando hubo licencias maternales o parentales, creo que por paternidad también, pero bueno, ahí hay una renovación automática. Y bueno, después otras medidas que se han tomado tiene que ver con la aplicación justamente de los modelos de calidad con equidad de género, que toman este modelo del INJU, del INMujeres, del MIDES, y lo aplican, lo adaptan. La CAEG, la Comisión Abierta para la Equidad de Género de la UDELAR, lo aplica en los servicios de la UDELAR, y esto en realidad ha sido muy importante en los últimos tiempos porque ha promovido la conformación de varias comisiones de géneros en los servicios, ha movilizado mucho la visibilización de esta problemática dentro de los servicios,
servicios. O sea, ahí se está generando una masa crítica que es importantísima para seguir avanzando con esto. A la vez la UDELAR está haciendo un esfuerzo grande para la apertura de centros de cuidado, que ya los deben haber visto. La Comisión Central de Cuidados el año pasado, el otro, por primera vez implementó 15 millones destinados directamente a los servicios de cuidados. Hubo un segundo llamado, están estos años cubiertos para la provisión de esos servicios de cuidados. En algunos lugares son contraturno y abren todos los días, como la Facultad de Ciencias Sociales. En otros lugares abren en periodos vacacionales, nada más. Eso tiene que ver, bueno, probablemente se pueda hacer mucho más, pero es la primera vez que existen fondos destinados específicamente para esto. Recientemente, como saben, también se aprobó, no sé si saben, pero se aprobó en el CDC la extensión de la licencia por lactancia a 24 meses. Eso es algo del medio horario por lactancia a 24 meses. Eso es una cuestión importante porque en realidad equipara la UDELAR con una normativa de recomendación del Instituto de Derechos Humanos. Entonces la UDELAR en realidad está haciendo eco de esa normativa internacional que recomienda estimular la lactancia, que recomienda la extensión de las licencias maternales por más tiempo. Pero en términos de todo esto que yo les decía, es un arma de doble filo, porque en realidad mientras más tiempo las mujeres estén desvinculadas de sus carreras académicas, porque estar con 4 horas trabajando es estar básicamente bastante desvinculada, sobre todo pensando en la carga que implica una trayectoria de investigación, eso es una cosa que hay que, digamos, que tiene sentido y que es valorable mientras que no se la deje sola, digamos, ¿no? Ahora el nuevo EPD, ahora el régimen de dedicación total y mismo los servicios y los grupos de investigación y nuestros colegas tenemos que pensar formas de que ese medio horario sea distribuido distinto en las cargas de trabajo a la interna de los equipos, porque es también lo que decía Victoria, yo lo voy a llamar como así, hay una cierta división sexual del trabajo académico, donde las mujeres hacen ciertas tareas que están menos reconocidas, que son menos valorizadas o que tienen menos rédito para la evaluación académica, sobre todo las tareas de docencia, las tareas de formación de recursos humanos de grado. Ahí las mujeres son mayoría, cuando vemos la distribución horaria, que lo podemos ver en el Forma. Por ejemplo, un estudio que hicimos para América Latina sobre neurocientíficas en América Latina, eso también ahí, como hicimos un relevamiento primario, quedaba clarísimo, las mujeres tienden a formar más estudiantes de grado, tienden a dedicarse más horas a la docencia que a la investigación, más horas a la gestión académica que a la publicación o a la presentación en congresos. Entonces ahí hay una distribución horaria que en la medida que no revisemos también eso, no revisemos cómo nos dedicamos a tareas que el sistema de evaluación premia, esas desigualdades hasta pueden incrementar, ¿no? con estos nuevos regímenes de licencia. O sea que es una cuestión positiva en términos de derechos laborales, pero es una cuestión que en términos de carreras académicas tenemos que hacer que nuestros sistemas de evaluación las revisen. Porque si lo que queremos es promover la lactancia y queremos promover el tiempo de las mujeres para la labor académica, bueno, tenemos que también revisarlo desde los sistemas de evaluación. Bueno, y otra cosa nada más para agregar, que en términos de acceso a proyectos, para destacar esto que está haciendo la ANI ahora, que tiene que ver con incluir o la valorización de las mujeres en puestos de liderazgo, pero no solo eso, sino también la inclusión de una pregunta sobre la perspectiva de género en los proyectos de investigación, que en un seminario que tuvimos hace poquito en el IPSE, en realidad las propias investigadoras biológicas nos decían, bueno, cuando vi esta pregunta acá no sabía qué poner porque yo trabajo con plantas, no tiene nada que ver con cuestiones de género mi proyecto, soy súper básica, no tiene nada que ver, pero me llevó a pensar qué impacto podía tener mi investigación en términos de desigualdad de género, y bueno, y a pesar de que les parecía en el principio una traba para seguir avanzando en la formulación del proyecto, al final terminaban evaluando como algo positivo, porque interpela que esa pregunta esté ahí. O sea, interpela que una institución financiadora ponga esa pregunta en la formulación de un proyecto, sea que tengamos algo para decir o no, que creo que no lo usaron en contra de los proyectos cuando no tenían algo para decir, pero está bueno que eso esté ahí y que desde las ciencias básicas o clínicas estemos pensando en el impacto de lo que hacemos en términos de género, en términos sociales. O sea, creo que es una cosa importante. Bueno, y después nada, para cerrar con las implicancias de políticas, esta idea de que, bueno, siempre estamos diciendo que queremos basar políticas en evidencias, entonces ahora tenemos una constatación, y bueno, la constatación de desigualdades y visibilidades nos implica también como una responsabilidad al respecto de que vamos a hacer esto, ¿no? O sea, ya no es que no sabemos
qué efecto tienen los hijos, o o en qué medida son causa de las desigualdades de género en nuestra ciencia académica. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué medidas se toman? ¿Cómo promovemos esto? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Compensación de tiempos y recursos? Bueno, de tiempos ¿cómo? ¿En licencias maternales? Probablemente no. Lo que necesitamos son licencias de corresponsabilidad. Necesitamos licencias donde varones y mujeres se puedan distribuir las cargas de cuidados equitativamente. Mayores recursos, habría que ver de qué forma, con políticas afirmativas, le damos cuotas a las mujeres en el acceso a los proyectos de investigación o en los tribunales de evaluación. No sé, ¿qué piensa nuestra comunidad académica sobre las cuotas de género en la evaluación? Eso es algo importante porque acá no hay acuerdo, o sea, acá hay opiniones muy diversas. No sé, bueno, también la idea de diseñar y evaluar las políticas de tiempos y servicios en el marco de los sistemas de evaluación de las carreras académicas. Esto es, por ejemplo, esta política Stop the Clock que les decía de la ANI, ¿no? Cuando se renueva el SNI o no, no sabemos qué efecto tiene en las carreras de las mujeres. Sabemos que existe, sabemos que la usamos, que cuando tenemos una licencia maternal y la aplicamos nos viene bien, pero no sabemos si está estimulando las carreras de las mujeres o por más tiempo las está manteniendo en los niveles más bajos, que es la otra opción, ¿no? Porque en realidad, mientras sus colegas aplicaron y subieron de nivel, tal vez durante ese tiempo se mantuvieron con menores ingresos y en niveles más bajos. Entonces, eso es importante evaluarlo. Y bueno, y después esta idea final, que todo esto que les estoy contando de aumentar la productividad, de acceder a cargos, etcétera, tiene que ver con una visión de las carreras académicas, que hasta se puede llamar de productivista, pero que no es lo que en definitiva quiero transmitirles, pero es la forma en la que nos evalúa el sistema. Entonces, interpelar a los sistemas de evaluación de las carreras en términos de igualdad de género implica tal vez dejar de lado esta visión de carrera académica, ¿no? Y no pensarnos en estos términos, porque cuando nos evalúan en base a este modelo normativo que es de una carrera lineal, que tiene ciertos momentos, ininterrumpida, constante, acumulativa, que no para. Y las carreras de las mujeres suelen no ser así, suelen tener muchísimas interrupciones, suelen ser más parecidas a laberintos que a escaleras. Bueno, esta imagen que mostraba Victoria. Entonces, este ideal normativo de carrera se asemeja más a un ideal de carrera masculina, que en muchísimos casos ni siquiera lo es, pero que donde esa progresión en la acumulación es imposible para las mujeres cuando tenemos la sobrecarga de las tareas domésticas, la sobrecarga de las tareas de cuidados. Entonces, nada, para tener una ciencia que se pueda conciliar o que sea corresponsable con la vida reproductiva de nuestras sociedades, nuestros sistemas de evaluación tendrían que tener eso en cuenta. Si no, vamos a estar en una carrera de loca por quien publica más y por hacer instrumentos porque las mujeres también puedan publicar más, y no es esa la idea que quería dejarles. Bueno, nada, esto creo que era un poco la síntesis de eso. Y después simplemente decir que esto que estudiamos nosotros tiene que ver con el efecto de los cuidados, la maternidad, la paternidad, pero que hay muchas causas de las brechas de género en la ciencia que no tienen que ver con las responsabilidades de cuidados, que no tienen que ver con el tener hijos o dependientes, y que tienen que ver con estas cosas que Victoria decía, que son los factores no explicados en los modelos de los economistas, que es básicamente la discriminación. O sea, hay mecanismos de discriminación, está constatado por toda la literatura, creo que no hay que tener mucho prurito en hablar de ello, simplemente evidenciar dónde está y también formar para que eso no siga ocurriendo, porque muchas veces la discriminación es latente, o sea, no sabemos que estamos reproduciendo ese mecanismo. Bueno, yo inicialmente no me sentía muy capacitada, les soy sincera, para venir a hablar de estos temas. Me genera una cierta tensión porque, bueno, como ahora cada vez que hay una presentación de mi persona surge la primera decana mujer electa en la Facultad de Odontología, y en ese sentido como que ya incorpora un sesgo y coloca a la persona que va a hablar desde una perspectiva que quizás no es con la que me siento más cómoda. Porque una vez que uno llega a un cargo, si bien la perspectiva de género siempre incide, cuando uno llega a un cargo como el que uno ocupa, le tiene que preocupar más el principio de justicia general dentro de lo que se incorpora la perspectiva de género, pero no es lo único. Y pareciera que siendo decana mujer, naturalmente voy a estar totalmente afiliada a determinadas cuestiones que quizás puede ser que sí, pero todos sabemos que la discriminación por género en la sociedad es un tema social, no es un tema que los hombres discriminan y las mujeres somos totalmente abiertas. Pero bueno, hecho este comentario, yo no, si bien inicié el diplomado de Claxo, no lo pude terminar, pero me resultó sumamente interesante, y también leo bastante sobre estos temas. No me siento una persona que pueda hablar desde una visión disciplinaria
o con evidencia científica como la que acaban de mostrar tanto Cecilia como Victoria, que realmente me quedé bastante impresionada y también tranquila porque coincido en prácticamente todas las perspectivas que han manifestado ellas desde sus investigaciones. Quizás un poco para poner como contexto, abordar que la Facultad de Odontología es una institución que tradicionalmente han predominado las mujeres a nivel de ingreso, las mujeres en la matrícula estudiantil, las mujeres en el perfil docente, las mujeres en el perfil TAS. Es algo tradicional, no de los inicios de la odontología, si bien cuando inició era claramente masculina, pero sí en lo que es la etapa más moderna de la odontología podemos decir que el predominio es de mujeres y que básicamente hemos llegado a momentos en que en el primer año el 80% de las que ingresan son mujeres. O sea que estamos en una situación francamente feminizada. No es tradición que los cargos de tomas de decisiones sean ocupados por mujeres. Hoy en día podemos decir que estamos en una situación particular en la facultad, porque bueno, como ya dijeron, la primera decana mujer electa, me toca a mí, tenemos la directora de la Escuela de Graduados, que es mujer, tenemos a la directora de división, que casualmente también es mujer, y tenemos a la directora de carreras, que es mujer, y en los departamentos académicos, digamos que la mayoría de los departamentos, son 7 departamentos, son mujeres las que lideran los departamentos académicos. Pero a veces uno cuando piensa en eso dice, bueno, entonces no habría discriminación. Si las mujeres están liderando los espacios, bueno, quizás tengamos que pensar también en otros aspectos cuando manejamos el rol de las mujeres en determinadas situaciones que nosotros podríamos decir que son situaciones de poder. Y quizás manejando un poco la perspectiva interseccional. Decir, bueno, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Son mujeres con hijos a cargo, con padres a cargo? Yo me pongo a pensar cuando hicimos el doctorado, la mayoría éramos mujeres, y la mayoría de las mujeres que hicimos el doctorado y lo terminamos en tiempo y forma, no teníamos hijos. Y quienes sí tenían hijos ya eran hijos adolescentes, autónomos. Entonces, eso hace a una cuestión de, ¿es que estamos rompiendo con las barreras o las estamos confirmando? Bueno, yo soy el ejemplo desde una perspectiva interseccional de una mujer que no tiene hijos, que no tiene personas a cargo, que vive sola y que es independiente y autónoma. Entonces, por eso me resulta tan incómodo cuando me dicen es una mujer decana. Bueno, pero quizás no represento a esa mujer que, bueno, que pudo haber roto barreras de esas otras variables que estábamos hablando, que coincido plenamente y que me gustaría también llegar a eso. Pero creo que cuando nosotros ya llegamos a un nivel de maduración de esta temática, como para poder ir un paso más allá de decir es mujer, no es mujer. Podemos ya empezar a hablar, bueno, de qué estamos hablando con las mujeres. O sea, en ese sentido me parece que es importante manifestarlo. Algo que se da muchísimo en Facultad de Odontología, si bien tenemos segregación vertical, también tenemos una interesante segregación horizontal. Y en el primer informe que hicieron de la Comisión de Equidad de Género de Facultad de Odontología, surge la segregación horizontal. Tenemos áreas de conocimiento dedicadas a los cuidados, casualmente, que es la odontopediatría, donde son todas mujeres, y áreas de cirugía donde predominan hombres, áreas de rehabilitación protésica donde predominan hombres. Entonces, la segregación horizontal es algo que se persiste y lo tenemos hoy en día incluso con todos los avances que hemos alcanzado. También tener en cuenta en el contexto de la Facultad de Odontología que somos una institución que la investigación no es lo que más predomina. Si bien hemos avanzado muchísimo, lo que más predomina en nuestra institución es la asistencia. Nosotros claramente tenemos un modelo muy médico y por lo tanto esa gráfica de tijera creo que opera enormemente en nuestra institución y quizás solamente a modo de análisis más de tipo institucional, los modelos médicos son modelos más conservadores. Si los comparamos con modelos de enseñanza de ciencias sociales, donde están las artes, bueno, ahí son mucho más abiertos a nuevas consideraciones de vínculos sociales. En el área de la salud es más rígida, es más jerárquica, entonces las desigualdades y las discriminaciones pueden operar un poco más fuertes. Todo esto siempre lo digo en condicional porque son visiones que uno va teniendo que pueden estar amparadas por la literatura, pero que obviamente no tenemos estudios a la interna del área de la salud como para verificar que eso esté operando efectivamente en la Universidad de la República. Pero esto también tiene que ver con el ejercicio profesional. Yo recuerdo cuando estaba para ingresar a la carrera de odontología con 17 años, que me preguntaban, y les decía, bueno, ¿qué es lo que querés hacer? Y
honestamente, uno va descartando. Bueno, esto sí, medicina es muy larga, muy ilusa yo, porque en la época que hice odontología me tomó más tiempo hacer odontología que lo hubiera tomado hacer medicina, pero recuerdo de muchas personas que me dijeron, bueno, pero odontología es una buena carrera para la mujer, porque si tenés hijos, puedes poner el consultorio en tu casa y tenés a los hijos ahí. Y yo ya desde chiquilina pensaba, y que, ay, es horrible que lo diga, pero yo tengo que encargarme de todo. ¿Y qué pasa con la pareja? ¿Y qué pasa con si es que uno tiene hijos con una pareja? Bueno, todas esas cuestiones operan incluso en el ejercicio de la profesión. Entonces, creo que cuando uno analiza la perspectiva de género y el rol de las instituciones para superar discriminaciones o avanzar en procesos de modelo de calidad con equidad de género, tiene que entender en qué contexto institucional se está desarrollando esto. No necesariamente una institución con predominio de mujeres es una institución que naturalmente rompe con modelos tradicionales. Eso no es así y de hecho yo tengo mi hipótesis de que podemos nosotros ser una forma de ratificar los roles de género que generalmente se le brindan a las mujeres. Por eso me resultó sumamente interesante la perspectiva que le dieron ambas, porque en cierta medida sentí, bueno, uno que es más, que va leyendo estas cosas y tímidamente se va incorporando en estas cuestiones, lo veo bastante plasmado en la realidad institucional. Otro punto que me resulta muy interesante y que creo que la institución tiene que avanzar en ese sentido es en cómo generar evidencia para que esto no se transforme en las mujeres pensamos tal cosa y los hombres pueden llegar a pensar otra. Ya vemos que acá la mayoría somos mujeres. Pasa a ser un relato de mujeres. La CAEG de Facultad de Odontología está constituida por mujeres. Yo no sé cuántos hombres hay en la CAEG hoy en día. ¿Habrá uno, dos? Dos. Esa es la realidad en la que estamos. Si vamos a discutir sobre temas de género, no tenemos esa cuestión de tema social o tema del colectivo institucional. Sigue siendo un tema abordado por las mujeres. Y eso genera sesgos. Sesgos en lo que dialogamos, en lo que concluimos y sesgos en las propias investigaciones con los resultados que nosotros evaluamos. No es lo mismo estudios. Yo justo estuve leyendo en estos últimos días estudios de género sobre el liderazgo de las mujeres, hechos por autores hombres que hechos por autoras mujeres. El enfoque, porque la perspectiva de género es un sesgo en sí mismo. Estamos generando una perspectiva que es distinta a otro tipo de perspectivas sobre los roles sociales. Y eso también hay que tenerlo presente como universitarios si queremos analizar los resultados de diferentes investigaciones. Bueno, analicémosla con perspectiva de género también al resultado de una investigación. Incluso cuando las fuentes de información ya pueden tener un sesgo incorporado. Ahora justo hablábamos con Verónica, bueno, si nosotros tomamos como fuente de información un CBUI, bueno, ¿quién llega a completar el CBUI? ¿Cuándo operó la discriminación? ¿Opera después de que yo analizo los resultados de qué mujeres terminan un doctorado o operó previamente por las mujeres que no llegaron a hacer un doctorado? Cuando hablamos de, bueno, ya operó la discriminación, ya hubo una barrera que fue sorteada. ¿Quiénes pudieron sortear esas barreras? Es lo que yo cuando veo la tijera me gustaría saber cómo ahondar en el perfil de las mujeres que quedaron arriba y las que quedaron, las que abandonan, las que se autoexcluyen cuando empezamos a hablar de esas variables, las que consideran esto no es para mí, porque yo no voy a poder, porque también hay todo un componente desde la perspectiva de género de autoestima y autoexclusión en determinados procesos. Bueno, eso también hay que estudiarlo. Quizás no siempre los números nos den la respuesta a eso, porque los números ya tienen un sesgo. Entonces, hay otros abordajes epistemológicos, un abordaje cualitativo, puede llegar a dar como un complemento muy interesante desde una mirada de evidencia científica que también puede estar siendo importante. Otros aspectos que me resultó bastante interesante es cuando uno dice, bueno, cómo es que opera realmente la discriminación o las barreras de género. Me parece que abordarla desde el punto de vista de los cuidados hoy sigue siendo un punto importante y necesario para continuar dialogándolo, porque estamos en una fase, tú lo resumiste muy bien, todas las normativas universitarias que tenemos que apuntan a equilibrar, o por lo menos acercarse a un equilibrio en lo que son los cuidados que siguen siendo concentrados en la mujer. Pero como toda política que brinda
o que reconoce ciertos derechos a un conjunto de personas, tiene un costo y tiene un impacto en los colectivos. Entonces, no es lo mismo en docentes, en instituciones donde los docentes en general tienen altas dedicaciones o son DT, donde se produce una política de extender un periodo de lactancia y esa persona, me parece muy buena, es contemplar lo que son los cuidados compartidos y que esa persona pueda desarrollar otras actividades en su medio horario que no le corte su posibilidad de desarrollar carrera académica. Esa es una realidad, pero otra realidad es si eso sucede en esta institución donde el docente quizás tiene 16 horas semanales y si viene la mitad de horario tiene que estar en la clínica. O sea, ya de por sí sus posibilidades de carrera, incluso con el beneficio de una nueva política para lactancia, ese beneficio termina siendo negativo para el docente que usa ese beneficio, la docente que usa ese beneficio, y tiene un impacto en la adecuación a las funciones de los demás docentes que tienen que cumplir con esa tarea. Y creo que eso lo tenemos que hablar, porque pareciera que si se aprueba una política o una nueva normativa como extender el periodo de lactancia a 2 años, pareciera que no podemos decir que eso puede tener impactos, que hay que actuar sobre ellos. Y la institución tiene que hablar, tiene que decir, bueno, si en una unidad docente que imparte un curso clínico de 12 docentes, 3 docentes se atienen al derecho, un principio de una normativa, bueno, eso tiene un impacto en el resto de los docentes y hay que adecuar y ahí tiene que actuar la institución. No diciendo joróbense porque hay 3 compañeras que van a tener ese beneficio, sino bueno, adecuémonos, tomemos conciencia y eso implica justicia en una institución, pero apropiémonos de eso, que no sea simplemente es como una presión que se está generando para cambiar normativas. Desde el rol de quien está al frente de una institución, creo que son de los principales desafíos en los que tenemos para seguir adelante. Después, bueno, fuimos hablando, bueno, yo fui escuchando de los roles de género, y bueno, quizás un poco, para no ser tan extensa, porque ya fueron mucho más interesantes los aportes que hicieron ustedes dos, pensar las brechas de género, pensar cómo están operando. A mí lo que más me preocupa es cómo avanzamos más allá de los números y no quedarnos solamente con esta es la realidad que tenemos. Creo que las responsabilidades compartidas son sumamente importantes de valorar. No podemos operar simplemente la mujer asociada a los cuidados. Sería muy bueno, más que nada, los docentes jóvenes poder romper con esas lógicas y pensar en otros, como sucede en otros modelos sociales, en los que realmente hay una responsabilidad compartida y hay hombres haciéndose cargo, al igual que las mujeres, de estas cuestiones. Y uno de los principales desafíos para seguir avanzando en este modelo de calidad con equidad de género es cómo garantizar que una mujer pueda desarrollar a pleno su carrera académica sin que operen esas variables que sí podemos controlar. Lo más difícil son las que no podemos controlar, que son las que operan en el día a día y que ustedes las dos lo mencionaron en sus presentaciones. Y ahí tenemos un desafío más grande. Creo que hay que mejorar, tener más y mejores instancias de intercambio como estas, pero creo que hay que colaborar con investigación de corte cualitativo que aborde la percepción de quien está aportando. Por otro lado, también ser un poco más críticos con algunos estudios que son cuantitativos y muy interesantes y que reúnen datos agregados, cuando los datos provienen de encuestas y sabemos que la encuesta ya tiene un sesgo. Incluso cuando nosotros ahora estamos intentando ver en las historias clínicas cómo consultar el género y el sexo, porque ambos son datos de interés para la salud. Hay enfermedades que tienen relación con el sexo biológico y hay otras condiciones que uno tiene que tener presentes cuando asiste a una persona desde una mirada biopsicosocial e integral que tienen que ver con su género. Bueno, cuando nosotros hacemos relevamientos que nos llevan a tomar resultados, que nos hacen definir conclusiones y a partir de ellas direccionar políticas, bueno, esa fuente de datos, ¿qué me está diciendo? ¿El sexo de la persona o el género con el que se percibe o qué es lo que estamos valorando? Esto todo desde una perspectiva de género basado en un modelo igual, porque creo que seguimos posicionándonos en un modelo hombre-mujer. Pero creo que nuestro principal desafío es avanzar hacia una política de género que ya no disocie el hombre y la mujer y entender al género como una identidad, construcción social que va más allá
de todas esas cuestiones, y mi deseo es, antes de jubilarme, poder ver que ya no tengamos que generar reuniones para ver cómo operan las desigualdades de género con las mujeres, y porque llegamos a un punto de justicia que, bueno, esto no sería necesario de hablar, porque todavía hay otras injusticias que están operando. Esta es una institución en la que operan muchísimas injusticias. No hay un tema solamente de sesgo de género, hay temas de sesgo de clase. Nosotros tenemos que analizar que cuando definimos, bueno, cuáles son las mujeres que llegan a sus grados 5, bueno, definámoslo qué mujeres son. Mujeres blancas, de sectores medios altos, con determinadas condiciones sociales. Bueno, eso está operando también, y también tenemos que hablar de esos temas. O sea que bienvenidos sean estos espacios de reflexión, que vengan más discusiones de este tipo y que rompamos un poquito con los estereotipos que todavía quedan, por más abiertos que seamos, todavía seguimos teniendo esos estereotipos, así que muchas gracias a ambas.